¿Qué tal? Este es el primer video de una serie de videos que les propongo como revisión de lo que he denominado las estructuras extrañas, es decir, estructuras inesperadas, al menos de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora en los marcadores de frase. En estos videos vemos cómo el español, los hablantes de español, tenemos libertad de hacer muchas cosas con la estructura, y el marcador de frase es solamente una guía hecha de todas las generalizaciones que podemos hacer sobre la estructura del español, que sin embargo no son más que eso, afirmaciones generales. En este primer video, nuestra estructura extraña son los objetos indirectos. Frases que parecen otra cosa y que en realidad son objetos indirectos. Entonces podríamos decir que son objetos indirectos ocultos o frases que estamos acostumbrados a ver en otras posiciones, ahora funcionando como objetos indirectos, frases fuera de su rol habitual, vestidas para la fiesta, que solo ocurre los viernes, y no con el uniforme de oficina con el que siempre las vemos todos los demás días. Así que, adelante. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Estos son casos extraños, casos limítrofes, casos marginales, y les propongo que nos divirtamos con ellos en la misma medida en la que trato de exponerlos con mucha claridad para que los tengan en sus notas, para que sepan identificarlos cuando se los encuentren y no se vuelvan el obstáculo en su confianza sobre la capacidad que tienen para identificar y describir cada una de las estructuras de la lengua escrita que usan para escribir sus textos académicos, sus reportes, sus resúmenes, y se adueñen de su lengua y tengan la confianza de utilizarla como verdaderos hablantes de español, ya sea esta su primera o su segunda lengua. La presentación se llama La oración y el marcador de frase, noviazgo, matrimonio y supervivencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que como en el noviazgo, a veces la lengua y el marcador de frase se llevan muy bien. Vamos a encontrarnos varias veces con frases y oraciones que caben muy bien en nuestro marcador de frase. Luego el matrimonio, en donde ya conocemos mejor la relación entre cada una de las categorías, las funciones sintácticas y los elementos del lenguaje, las clases de palabras y las distintas relaciones que podemos ver en una redacción, pero hay forcejeo. Hay forcejeo porque cada uno, como ya tiene un espacio propio, quiere ir para distintos lados a veces. Y por el otro lado, supervivencia, porque como todo modelo, es solo una representación, y como toda representación tiene un límite, a diferencia de un fenómeno vivo como la lengua o la cultura que no tienen límite, que no están estáticos, que siguen cambiando, a diferencia del marcador que no se mueve. Entonces, ahí está el reto de la supervivencia de un modelo, y vamos a ver que claro que lo puede llevar uno hasta reventar, por supuesto. Pero no es la intención, sino sobre con qué nos estamos enfrentando en la lengua y en la redacción. Estructuras extrañas. Vamos a iniciar con este tema. De la mano de Fingerio. Fingerio es nuestro primer guía en esta primera parte de este viaje por las estructuras más extrañas del español. En esta primera parte vamos a ver fundamentalmente las posibilidades del objeto indirecto o complemento indirecto, como le dicen desde otras perspectivas. A mí me gusta objeto porque lo de complemento luego se vuelve un término demasiado genérico. Empecemos entonces con la oración A María ya no le duele la pierna en las noches. ¿Cuál es el primer paso? Ya lo habíamos visto. Identificar el núcleo de la predicación, en efecto. ¿Cuál es el núcleo de la predicación? El verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado aquí? Duele. Van a ver que me voy a ir un poquito más rápido con las cosas que ya hemos visto, para darle agilidad a la exposición. Si duele es el núcleo del predicado, entonces tengo preguntas que me pueden ayudar a identificar a los demás constituyentes. ¿Quién duele? Ya no está tan fácil, ¿verdad? ¿Qué duele? ¿A quién duele? Vamos a ver que esta oración no se comporta bien o no es fácil de resolver siguiendo estas preguntas por el tipo de verbo.
No voy a ahondar más en la semántica del verbo, nada más quiero que tengan en mente que nos podemos encontrar con estos ejemplos, este tipo de expansión verbal, y hay herramientas para aclarar qué es lo que está pasando. Entonces, la principal herramienta si las preguntas resultan extrañas, si las preguntas que hago sobre el núcleo de la predicación suenan un poco raras, por ejemplo, aquí estructuralmente puedo ver que a María, que yo podría suponer de entrada que es el sujeto, tiene una preposición, entonces eso resulta bastante extraño. Un sujeto encabezado por una preposición, más bien son los objetos los que tienen preposición. Una de las técnicas que me resuelven o me ayudan a resolver estas confusiones son estas cositas de aquí, le, les, lo, los, la, las, que se conocen como pronombres átonos, los vamos a ver con más calma adelante. ¿Por qué? Porque le es un pronombre de objeto indirecto. Entonces, si yo puedo sustituir algo por le, eso me está diciendo que tengo un objeto indirecto. Si puedo sustituir algo por lo o la, o los o las, eso me está diciendo que tengo un objeto directo. Entonces la batalla no está tan perdida en el español. En otras lenguas tal vez no tenga estas herramientas y es mucho más complicado distinguir. Pero acuérdense, y voy a hacer un paréntesis aquí, que la idea de esto, y creo que en general de la gramática del español, no es tener los pelos de la burra en la mano en el sentido de que yo pueda identificar con precisión la identidad de los constituyentes. Ya lo discutí, creo que en la primera parte de clases de palabras. Las entidades de la lengua no tienen una identidad categorial. Funcionan sistemáticamente, pero no porque estén marcadas con una identidad, no porque sean X o Y. Funcionan porque tienen tendencias, porque típicamente los sustantivos nombran entidades concretas o abstractas. Entonces, la labor de tratar de meter las expresiones de la lengua en una cajita es una batalla perdida. Lo que realmente tengo que hacer es confiar en las herramientas para discernir qué está haciendo cada cosa. En este caso en particular, hay que elegir un objetivo muy concreto para poder ordenar mi redacción y mi puntuación y mis ideas de manera más precisa, de manera más consciente. Entonces, como estamos viendo la gramática del español en un sentido aplicado, no nos perdamos en las definiciones. De momento entonces sí tengo esta herramienta. ¿Le duele a quién? A María. Ah, ¿a María es el objeto indirecto? En efecto. A María es el objeto indirecto. Entonces, si a María es el objeto indirecto, ¿qué es la pierna? En las noches sé que es un complemento circunstancial porque pues, es una frase que me está hablando sobre el tiempo. ¿Pero la pierna? ¿Qué duele la pierna? ¿Será el objeto directo? ¿Lo puedo sustituir por la? ¿La duele? No. ¿Quién la duele? ¿Quién duele? La pierna. Ok. Esa es pregunta de sujeto. Entonces la pierna es el sujeto, a María es el objeto indirecto y no hay objeto directo. ¿Será así? Parece que sí. Vamos adelante. Entonces, ¿quién duele? La pierna. ¿A quién duele la pierna? A María. Si ven, la sustitución de estos constituyentes con pronombres átonos es lo que me ha resuelto la duda sobre su identidad, al menos en esta construcción, al menos por ordenarlas de alguna manera, porque vamos a ver constituyentes que están francamente a medio paso entre una cosa y otra. También el hecho de que las preguntas no terminaban de acomodarse bien, no terminaban de convencerme. Este sería entonces, me voy a ir muy rápido con los marcadores de frase, porque como ya les dije, ya los hemos visto y quiero que sea la presentación lo más ágil posible porque hay mucho de qué hablar. Entonces, por un lado, como ya dijimos, el sujeto es la pierna, el núcleo del predicado es duele, ya no, ahorita vamos a ver con calma, es el modificador,
no es un adverbio, ya es un adverbio. ¿Qué hacen los adverbios? Modifican. Y luego tengo estas otras dos cosas, a María, que ya había determinado que es el objeto indirecto, y en las noches, que ya también había determinado que es el complemento circunstancial. Este le que tengo aquí representa el procedimiento que yo sugiero que sigamos. Le está refiriendo a María. Es un objeto indirecto en sí, sí, relativamente hablando, pero no voy a abrir una rama de objeto indirecto nada más para un pronombre átono o un clítico. ¿Por qué? Porque me está expresando lo mismo que a María, no es un objeto indirecto aparte. Entonces los voy a poner juntos, por cuestiones prácticas. ¿Qué es ya no? Ok, bueno, aquí tenemos la estructura. Es un modificador del núcleo de la predicación. No lo estoy eligiendo como el núcleo de la frase adverbial y ya como modificador de no. ¿Por qué? Porque puedo decir a María no le duele la pierna y conservar ese sentido de negatividad. Claro que también puedo decir a María ya le duele la pierna, pero creo que aquí lo más importante es la negación. Entonces por eso lo elijo como núcleo de la frase adverbial y allá como un modificador. ¿Qué tipo de modificador? Un modificador de tiempo, digamos, aspectual. Busquen eso en Wikipedia o en el Google. Aspecto lingüístico. ¿Qué es aspecto? Muy rápido, es la estructura interna temporal de un evento. No es propiamente tiempo, sino es cómo concibo los límites de un evento o del tiempo del evento. En este caso ya me está diciendo que ya no, es decir, me establece un límite puntual en donde dejó de suceder algo. Podría hacerlo al revés y poner ya como núcleo de la frase adverbial y no como su modificador. No le veo el problema. Sin embargo, creo que esta versión es la más adecuada. Vamos a ver otra oración con Fingerio como guía. Preparé las botanas para ustedes. Identifiquemos otra vez el núcleo de la predicación. Preparé, claramente. ¿Quién preparó las botanas para ustedes? ¿Quién? Yo preparé. Ok, aquí tenemos otra vez un sujeto no explícito. Una frase nominal en posición de sujeto no explícita que se está expresando por la conjugación del verbo, porque preparé me está señalando al yo. ¿Por qué? Porque la conjugación de tú preparaste sería distinta, así de simple. ¿Qué preparé? Las botanas. ¿A quién preparé las botanas? Para ustedes. ¿Puedo sustituir las botanas por la? ¿Las preparé? Sí, las preparé las botanas. Las, no confundir las entre un artículo y el pronombre átono, ¿ok? Entonces sí, preparé las botanas. ¿Les preparé las botanas? Sí, para ustedes. Ok, muy bien, entonces tengo las botanas como objeto directo y para ustedes como objeto indirecto. ¿Qué novedad hay con esta construcción con respecto a lo que habíamos visto antes? Que el objeto indirecto no habíamos propuesto que respondiera a para quién. Habíamos propuesto que respondiera a quién y a qué. ¿Ok? Entonces vamos a agregar para quién. También el objeto indirecto puede responder a para quién. Como ya habíamos dicho, lo y la son los pronombres átonos que van a sustituir al objeto directo y le al objeto indirecto. Preparé las botanas para ustedes. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para distinguir entre un objeto indirecto introducido por para y esta otra cosa que vamos a llamar complemento circunstancial de fin, es decir, el de para qué? Como vamos a ver adelante, los complementos circunstanciales pueden ser de muchísimas categorías, porque son semánticamente muy ricos. Entonces, no nos rompamos la cabeza tratando de tener una lista cerrada de categorías. Lo que podemos hacer es tener una lista de las más frecuentes. Como toda entidad, y esto es ya más un comentario teórico que otra cosa, como toda entidad que se aleja de las funciones centrales, sujeto, objeto, directo e indirecto, núcleo de la predicación, tiende a tener un significado más variado, más continuo. Es una entidad menos codificada. En este caso,
estamos hablando de codificación a nivel de los constituyentes. Entonces el complemento circunstancial, como tiene más libertad, por tanto tiene una semántica más variada, más continua. Pero eso mismo le impide tomar el rol de una función más central. Entonces sí, el complemento circunstancial no es una función central. Desde algunas perspectivas sintácticas, se dice que el complemento circunstancial es un oblicuo, es decir, una función externa al núcleo de la predicación. Y como vemos, en efecto, en nuestro árbol lo sacamos de un nodo superior al núcleo, es decir, de fuera del núcleo. Este de compré la lotería para volverme rico es un complemento circunstancial de fin. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué no es un objeto indirecto? Compré. ¿Quién compré? ¿Quién compró? Yo compré, ok. ¿A quién compré? Pues no responde para volverme rico a la pregunta ¿a quién? ¿O para quién? ¿Para quién compré? ¿Qué compré? La lotería, sí. La lotería es objeto indirecto. Entonces es muy sencillo. Si yo digo, por ejemplo, les compré la lotería, lo extraño es que no está sustituyendo les a para volverme rico. Tendría que sustituir a un para ustedes, para ellos, para que fueran felices mis amigos, incluso sería otro complemento circunstancial de fin. Entonces, noten esta diferencia. Les sustituye a un verdadero receptor de la acción, a un receptor intencional y deliberado de la acción. Mientras que el complemento circunstancial de fin es un verdadero para, en el sentido de que es una intención y no un receptor. Espero que esto aclare un poco más las cosas. Entonces, les preparé las botanas, sí estaría sustituyendo a para ustedes. Les preparé para ustedes las botanas. El análisis en el marcador sintáctico, en el marcador de frase de esta, pues es muy simple. No tengo un constituyente explícito o expresado que esté ocupando el núcleo de la frase nominal en posición de sujeto. El núcleo de la predicación es el verbo conjugado preparé. Tengo dos objetos. El objeto directo es la botana y el objeto indirecto es para ustedes. Como decía, si se acuerdan, el complemento circunstancial saldría de aquí, que es una posición superior al núcleo, es decir, está fuera de los constituyentes internos, ¿no? Es también una manera icónica de representar esa afirmación sintáctica de la diferencia entre funciones centrales y funciones oblicuas. Detallitos teóricos para quien le interese ir más profundo. Entonces, ¿qué pasa en español? En español, ¿hay una duplicidad de objeto indirecto? Sí. ¿Es un error? ¿Hay algún problema con eso? Para nada. Nada más es una manera en la que anclamos más la referencia a este tipo de objetos, tal vez para evitar ambigüedades o porque la estructura ya es suficientemente compleja como para que pueda confundirnos. Entonces, en español sí decimos, les preparé las botanas para ustedes, aunque les y para ustedes estén diciendo lo mismo. Aquí el asunto de la duplicidad, y perdón si me extiendo un poquito, es que les preparé las botanas ya dice que las preparé para alguien, y para ustedes ya dice que fue para ustedes. Entonces, si no quiero ser específico, podría usar nada más les, y si quiero ser específico, podría usar nada más para ustedes. ¿Por qué usar ambos? Ese es el tema interesante, digamos. Entonces, como habíamos hecho anteriormente, les, como está correferenciado con para ustedes, no hacen lo mismo, pero refieren a la misma expresión. Entonces ocupan el mismo nodo. Puedo en español ser todavía más abstracto o, por decirlo de otra manera, utilizar de manera más sintética estos constituyentes sintácticos y referirlos con pronombres átonos y decir se las preparé. Es decir, preparé las botanas para ustedes. Las es las botanas, a ustedes las preparé para ustedes.
Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una especie de sustitución inversa, es decir, reconocer estos pronombres átonos a qué están refiriendo para desambiguarlos y poder ubicarlos en el árbol si tuviera la necesidad. Las está refiriendo a las botanas y se para ustedes. Lo que realmente tengo aquí, bueno, esta es las posiciones que ocuparían, ¿no? Las como objeto directo y se como objeto indirecto. Lo que realmente tengo aquí es un ajuste que hacemos los hablantes para no decir le las preparé. ¿Por qué? Pues porque suena raro, porque articulatoriamente es difícil de pronunciar. Entonces, tengo un se que no es realmente un constituyente por sí mismo, o sea, que no lo estoy utilizando porque esté marcando una función particular, sino tengo un se que está ahí porque me ayuda a que no sea le las por pronunciación. Entonces, como la pronunciación no me gusta, está rara, va en el sentido erróneo de la fonotáctica, se dice del español, es decir, de la manera adecuada que los hablantes de español encontramos para combinar los sonidos, pongo C. Si quieren saber más del C, voy a dejar algunas referencias aquí abajo sobre los distintos tipos de C, que es un constituyente de los más difíciles del español. Entonces es un tema interesante para quienes gusten de la lengua, no solo como esta herramienta para la redacción, sino también como un tema de estudio. Vamos entonces con les encantan las palomitas acarameladas. Las palomitas acarameladas es un típico objeto directo, suena a objeto directo. Cociné palomitas acarameladas. Hice palomitas acarameladas. Compré palomitas acarameladas. Es decir, es ese tipo de entidad que lo vamos a ver en todas partes como objeto directo. Y ahí está el truco. Por eso tenemos todavía aquí a Fingerio, porque es una estructura extraña. Les, ya sabemos, es un pronombre átono que me está refiriendo a un objeto indirecto. Les, ¿a quién les encantan? A ellos. Entonces, el objeto indirecto es a ellos. A ellos encantan. ¿Cuál es el sujeto entonces si a ellos no es el sujeto sino el complemento indirecto? ¿Quién encantan? Las palomitas acarameladas. Responden a pregunta de sujeto y no responden a pregunta de objeto directo. ¿Las encantan? A menos que el verbo encantar fuera ese encantar de yo te encanto a ti, como te echo un hechizo. Ese es un verbo relacionado, pero que proyecta una estructura distinta. Entonces, este verbo encantar en particular, este uso, no pone a las palomitas acarameladas en posición de objeto directo, las pone como sujeto. El verbo pone y dispone, claro. O desde algunas perspectivas sintácticas decimos subcategoriza o proyecta un espacio para las palomitas acarameladas que en este caso del verbo encantar no es de objeto directo. Entonces, ¿cómo analizo esta oración? Bueno, el sujeto son las palomitas acarameladas, el núcleo de la predicación es el verbo encantan y el objeto indirecto es les. ¿Ok? Así de simple. Por curiosidad, ¿cómo analizaría yo les si expandiera aquí la estructura del objeto directo? Porque acuérdense que la función sintáctica debe tener una estructura de frase. Como ya ven, claro que sería una frase nominal, porque les lo estoy viendo como un pronombre. Un pronombre es a final de cuentas un nombre, que es equivalente a un sustantivo, y todo sustantivo es núcleo de frase nominal. Esto mismo, es decir, esta misma proyección del verbo, en donde el sujeto es aquel que podría parecer el objeto directo, y tengo como objeto indirecto al participante que está siendo encantado, también sucede con los verbos gustar, aburrir, molestar y cagar en el sentido de me caga, me choca. Si ven, por ejemplo, me cagan las palomitas acarameladas. Me es otra forma de les, es otra forma de pronombre átono, nada más que en lugar de a ellos es a mí.
Entonces, ¿a quién cagan las palomitas acarameladas? A mí. ¿Quién cagan las palomitas acarameladas? Entonces, ese es el sujeto. Igual con molestar, aburrir y gustar. Si identifico más o menos el tipo de verbos, le encuentro el saborcito al tipo de verbos que son, entonces ya puedo desarrollar una intuición con respecto a qué cosas en cuanto a estructuras verbales, tipos de expresiones, me van a dar estos problemas, iba a decir, no, no son problemas, me van a dar estas proyecciones que tengo que analizar de manera distinta y detenerme antes de suponer, palomitas acarameladas, objeto directo. No, cuidado, esto funciona de otra manera. Este es el final del primer video sobre estructuras extrañas. En el siguiente tendremos una nueva guía de otro de nuestros amigos y veremos lo que se conoce como el complemento de régimen preposicional. Esto es algo que podría parecer un complemento circunstancial porque tiene una preposición, pero en realidad lo pide el verbo. Por eso se llama complemento, porque es algo necesario para el verbo, es algo más cerca del núcleo de la predicación que un complemento circunstancial. Pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.